chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy, ya que vengo a hablarte de este dron. Aquí vengo a contarte mi experiencia porque, lógicamente, en YouTube ya hay muchísimos revisados que hablan de este dron. En este caso, quiero contarte mi experiencia y decirte si este producto merece la pena. Lo primero que voy a decirte es que recomiendo que compres el combo Vuela Más, porque una sola batería, en caso de que tú quieras hacer jornadas de grabación larga, una sola batería no te va a dar. Recuerda que hay una certificación de unos 40 y pico de minutos, pero cuando vas al eso va a depender siempre de las condiciones, de cuánto viento haya, y es probable que en muchas ocasiones esa batería solo te llegue a 30 minutos, que 30 minutos de por sí yo lo encuentro mucho, porque antes los drones apenas duraban 15 y 20 minutos. Ahora ya tenemos autonomía de 30, 40, 45 minutos y eso se agradece. Y esto, para calzar los 40 minutos, pues lógicamente eso va a ser en condiciones muy óptimas. Yo lo que he encontrado con basado en mi experiencia, son alrededor de 30-35 minutos. He podido volar con él sin problemas. Pero mira, recomiendo por eso el combo Vuela Más, que te trae este bulto para nosotros meter el dron, te trae este kit de baterías, te trae 3 baterías, te trae el cargador, que una vez cargado no solo te sirve para recargar las baterías del dron, sino que puedes cargar la batería de otro dispositivo. Y una vez que tú vuelas el dron y metes la batería aquí, pues es lo que va a hacer que te vas a mantener siempre una batería completamente llena. Es un cargador inteligente y siempre te va a mantener una batería al 100%, y esto se agradece porque si tú sales con él a tope, cargar 100, pues vas a tener, ¿verdad?, 1 hora y pico, casi 1 hora y media de vuelo, y la verdad es que esto se agradece mucho, es muy bueno. De hecho, cuando yo me lo llevo, cuando lo voy a volar, lo que yo termino consumiendo son 2 baterías. Ya cuando yo gasto 2 baterías, siento que ya disfruté el dron. Por eso decidí comprarme el combo Vuela Más. También, si te lo compras, no olvides registrarlo. El tema de la seguridad es importante aquí en Estados Unidos y en casi todos los países. He visto videos de Colombia, he visto videos también de los chicos de allá de España que tienen ese tema, ese problema en cuanto a las leyes para un dron, y recomiendo que lo hagas. Regístralo, eso es casi gratis. Aquí en Estados Unidos cuesta muy poco. Yo lo registré y mira, expira en el 2027. Me dieron 2 años y gasté como unos 5 a 10 dólares, si mal no recuerdo. Y lo que quiero destacar de este dron son cosas importantes, y es que tienes que tomar en cuenta varias cosas a la hora de comprarte este dron. Lo primero es que es un dron un poquito ruidoso, sigue sonando mucho, pero si lo comparas con la generación pasada vas a ver que está dentro del promedio, y para mí en lo personal eso no me molesta. Me encanta la tecnología en los sensores. Recuerda que este viene con anti-obstáculo, que tú puedes volarlo en cierta zona y él automáticamente, si tú activas esta opción, pues él empieza a esquivar los árboles, a esquivar las ramas, y el dron empieza a hacer un seguimiento. Si tú lo lanzas para allá arriba y andas en una moto, él te va a caer atrás. Si andas en un auto y vas a una velocidad promedio, pues el dron se va a encargar de hacer el seguimiento y lo hace muy bien. Debes tener cuidado cuando lo vueles en zona donde hay muchos árboles, porque hay muchas ramitas pequeñas, ramitas finas, y está un poco oscuro, porque yo lo volé en una zona así y el dron se me estrelló. Hubo una ramita que lo enredó, el dron se cayó y no le pasó nada, porque fíjate aquí donde está, y de hecho ahí te voy a pasar ese clip donde tuve ese pequeño accidente y no fue algo del otro mundo. Y me gustó también que no se rompió ningún sensor, tampoco se rompió ninguna hélice, y después de eso yo he volado este dron muchísimo, y no quiere decir que esto siempre vaya a pasar. Recuerda que DJI se mantiene mandando muchas actualizaciones, y esto lo que hace es que va mejorando. Con cada actualización va mejorando los fallos, y en este caso pues por eso yo no le daría
no le daría punto negativo a este dron porque yo lo he sometido a otras duras pruebas. Me he metido por en medio de árboles, me he ido corriendo y el dron hace el sistema de seguimiento muy bien. También quiero destacar la velocidad. Si tú lo pones en Sport, es súper rápido y me gusta. Recuerda que en Sport, cuando tú activas esta opción, pues los sensores se desactivan. Ahí tú estarías volando de manera manual como un piloto profesional, y yo recomiendo que cuando tú decidas ya desactivar los sensores ¿verdad? Estos sensores que protegen de que el dron se vaya a estrellar, yo recomiendo que primero aprendas a pilotearlo bien, pilotarlo o pilotearlo, no sé cómo se dice, ayúdenme ahí en los comentarios. Pero yo recomiendo esto, que aprendas a manejar el dron bien primero, y luego ya que tú sepas, pues si te quieres tomar el chance de desactivar los sensores o de usarlo siempre en Sport, pues actívalo y dale para allá. Yo recomiendo que si eres nuevo en este mundo y te compras un dron como este, yo recomiendo que lo pongas en modo cine. En modo cine, pues el modo de vuelo es más suave y los giros, las tomas y todo, el dron lo hace de manera suave. Una vez que ya tú cojas cierta experiencia, pues recomiendo que lo pongas en normal. Y ya en normal los sensores siguen activados, el dron lo puedes volar bien y te curas en salud de que, por ejemplo, si cometes un error al lado de un árbol o algo, pues los sensores se encargan de proteger de que el dron se vaya a estrellar. Ahora, cosa que quiero destacar de que este viene con doble cámara. Si mal no recuerdo, este es un sensor de 70 milímetros y el otro sensor, y no voy a estar abundando aquí hablándote de especificaciones técnicas en las cámaras porque hay muchísimos videos ya que hablan de esto. Lo que sí voy a hablarte es de la experiencia en sí con estas cámaras. Lo primero que voy a mencionar es que si tú te dedicas a grabar la fauna, ¿verdad? O la flora, en caso de que tú quieras grabar animales, pues me gusta porque puedes tener una distancia prudente de los animales sin molestarlo y vas a tener una buena toma porque vas a grabar un video o a sacar fotos con excelente calidad y los animales ni cuenta se van a dar de que tú lo estés grabando. De hecho, yo hice prueba, me puse a estar grabando unos patos en un lago donde yo voy a volar el dron de vez en cuando, y a mí no me gusta ni molestar los animales, tampoco me gusta volar el dron cerca de personas, no me gusta para nada. Pero en este caso pude aprovechar este sensor y pude hacer algunas tomas con el dron de lejos y los animales ni cuenta se dieron de que yo lo estuve grabando. Y a esto súmale que estas cámaras graban con tecnología muy buena, que si mal no recuerdo graban hasta 10 bits. Ustedes saben que si tú grabas con esta alta resolución, estos videos que son grabados a 10 bits, pues llevan muchísima información, y cuando tú vas a postproducción, si usas un buen editor de videos, pues ahí vas a poder retocar los colores y vas a poder tener un video profesional, vas a tener videos con gran calidad. Y creo que esto es una de las cosas que hay que destacar de un dron como este, y es que DJI se preocupa por meter cámaras con excelente calidad, y esta no es la excepción porque ambos sensores graban muy bien. De hecho, cuando tú haces zoom, cuando empiezas a hacer zoom con el dron, te vas a dar cuenta que el zoom sigue grabando con muy buena calidad a pesar. Así que si tú estás viendo este video porque tú estás indeciso sin comprarte el Mavic 3 Pro, pues yo diría de que te vaya con el Air 3. ¿Por qué? Porque vas a tener una cámara menos, un sensor menos, te vas a ahorrar un gran dinero y vas a tener casi las mismas prestaciones. Porque yo siento que este es una mejora del Mavic 3 Pro. Que la verdad que el Mavic 3 Pro es una máquina porque viene con unos sensores y con unas cámaras brutales, que dos de estas cámaras son parecidas a la que tiene el Mavic 3 Pro. Pero ahí mismo tú tienes que tomar en cuenta que el Mavic 3 Pro cuesta un dinero, es mucho más caro, y el combo vuela más, tú lo consigues como en 1100, 1150 dólares, y ahí te vas a ahorrar dinero, y creo que vas a poder sacarle casi el mismo provecho que tiene un Mavic 3 Pro, que también esa es una nave. Así que mi experiencia final con este video es decirte de que este dron vale la pena, vale cada centavo. Es un dron
fuerte, potente, con buena velocidad, en condiciones con viento. Yo he estado probando el dron en condiciones con mucho viento y he aguantado, se para ahí ante el viento muy bien. No quiere, en cuanto a la autonomía de batería, como dije hace un rato, eso siempre va a depender de cada usuario. También va a depender de las condiciones que haya en ese momento, porque si hay mucho viento, pues lógicamente la batería se va a descargar más rápido. Así que por eso yo le recomiendo el combo Vuela Más. Y quiero hacer un paréntesis importante, y es que este viene con el control. Yo lo compré con el control que no viene con pantalla, pero también tengo el Mini 4 Pro que usa este control y me gusta porque son compatibles. Este control puede volar este dron, el DJI 3, y también puede volar el Mini 4 Pro. Es lo mismo, el mismo control funciona para esos dos drones. No sé, me parece importante que lo sepa en caso de que tú quieras comprarte este dron y quieras comprarte también el Mini 4 Pro. Yo recomiendo también que hagas un esfuerzo y te compres con el que viene con pantalla. Hazlo porque el que viene con pantalla te va a dar flexibilidad en cuanto a, por ejemplo, si tú tienes que sacar el dron rápido y volarlo, pues el proceso es mucho más rápido. Porque si compras el mando que no viene con pantalla, pues a la hora de tú prepararte para volarlo, pues lógicamente eso va a hacer que pierdas más tiempo porque tienes que estar sacando el teléfono, conectando los cables, colocando el teléfono arriba. Y yo siento que hay un proceso que tienes que hacer pre-volar el dron y eso creo que te hace perder tiempo y a mí me encanta. Si te puedes permitir esta opción que viene con pantalla, pues te vas a acordar de mí porque es muy buena la experiencia y la pantalla viene con una calidad de imagen muy buena que inclusive con condiciones con mucho sol vas a ver que la pantalla se sigue apreciando muy bien. Conclusión final por parte mía, recomiendo este dron. Si te dedicas a la creación de contenido, si te gusta, ¿verdad?, grabar contenido para tu canal, o si lo haces de manera privada, si te vas de vacaciones y quieres traer imágenes de una playa, de una montaña, o te dedicas a hacer deporte extremo, esta herramienta te va a venir como anillo al dedo porque viene con muchísimas prestaciones. Viene con sensores por todos lados y ciertamente que este DJI Air 3 pues merece la pena porque viene plagado de tecnología y vale cada centavo. Voy a dejarte más información en la descripción de este video por si te animas a comprarlo, pues vea este enlace que ahí aparece en un gran precio. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.